nosotros para expresar algo maravilloso, hermano, que nosotros debemos comprender como iglesia en esa relación de discipulado y discípulo, y que debe ser promovido siempre a la determinación de Dios, que es crecer en el conocimiento de Cristo. Recuerde que la salvación implica una vida de conocimiento de Cristo. Eso es salvación. Pablo le dice a Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. 2 Timoteo 1:14. Nosotros, hermanos, en 2 Timoteo 1:14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nosotros, hermanos, como iglesia, hay algo que se llama glosario, lista de palabras. Y hay palabras que se instalan en la vida de la iglesia: danza, músico, célula, casa de oración, evangelismo, aplausos, y algunas cosas más. Pero hay palabras que deben ser establecidas en la vida del discípulo: gracia, justicia, misericordia, bondad, amor, salvación, fe, doctrina, conducta. Son palabras esenciales en la vida de la iglesia, y lo demás es así como adorno. Si usted ve esas vigas negras en este lugar donde se reúne la iglesia, ellas pueden representar justicia, amor. Y usted ve cosas como esta alfombra, es una alfombra, y que aquello es estructural y esto es de adorno. Entonces la iglesia no puede ser acompañada solo de palabras de adorno. Es ahí donde está la clave de un discipulado, sino de cosas que tienen que ser establecidas en Cristo. Amén. Amén. Hacia allá vamos a avanzar. Yo dije la última vez que estuvimos acá de que hay dos expresiones donde se nos dio a Cristo, donde se nos dio Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que viva la vida que Dios tiene, tenga vida eterna. Y dijimos en aquella oportunidad que Dios en Juan 3:16 nos dio a su Hijo para sacarnos del mundo y constituirnos iglesia, y aquí está la iglesia. Amén. Pero luego Pablo revisa un poco más profundo, y en Efesios 1:23, los que no vinieron en aquella oportunidad, atención, dice el apóstol Pablo, que Dios se propuso en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. Y dice que todas las cosas las colocó, 1:23, estoy avanzando porque no podemos leer mucho. 1:23 dice, colocó todas las cosas a los pies de Cristo, y luego agarró a Cristo con todas esas riquezas y se la dio a la iglesia. Y luego Pablo dice, ¿y qué fue lo que le dio a la iglesia con todas esas riquezas junto con Cristo? Pablo dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces tomamos esa palabra plenitud de Efesios 1:23 y nos encontramos
y hablamos de que Alejandro Magno, Historia Universal de octavo grado, Pablo Yepes Castillo y los demás libros de Historia Universal, construyó grandes barcos. Y esos barcos, vamos a colocarle el tamaño de este barco, estaban distribuidos en bodegas, esos barcos, animales, herramientas, medicina, alimentos, cosas para que se arropen, allá van algunas cosas, aquí van algunas frutas, y esos barcos eran llenos completamente y eran enviados a aquel lugar. A esos barcos se les llamó el pleroma, los pleromas. Entonces dijimos en aquel tiempo que nosotros se nos ha dado a Cristo y a toda su riqueza, y nosotros somos los barcos que llevan a la gente todo de Cristo. Amén. 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 Ahora, si somos barcos, ¿cómo están nuestras bodegas? Es allí la pregunta. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a un discípulo que es su hijo, llamado Timoteo. Y él está diciendo lo que acabamos de leer: guarda bien el depósito. Si somos barcos que llevan todo de Cristo, la pregunta es: ¿cómo están llenas mis bodegas para poder llevar a Cristo en plenitud a la gente que está allá afuera, a la gente que ha creído, a la gente que está aquí, a todo el mundo? ¿Cómo están mis depósitos, mis barcos? ¿Cómo soy yo como barco? Y es allí la base donde un discipulador tiene que estar entendido de cómo está siendo lleno su discípulo. De la abundancia del corazón habla la boca. Pablo decía: yo quiero que ustedes se pongan toda la armadura de Dios, porque es parte del barco, es parte del equipaje en Efesios. Si usted quiere descubrir las bodegas en Efesios, busque, agarre todas las palabras que dice todo en Efesios, y esas son cosas que tienen que estar en la bodega de una iglesia, de un barco que lleva todo de Cristo. Aleluya. Amén. ¿Y cuál es el trabajo del discipulador? Saber cómo se está equipando el barco que es mi discípulo. Y es por eso que segunda Timoteo, Dios mío, por aquí lo escribí, segunda Timoteo es un padre espiritual que está equipando a su hijo, llenando cada bodega de ese barco. Amén. Amén. Aleluya. Y aquí tengo que correr, porque aquí hay cosas que yo no voy a poder explicar. Hay que hacer una escuela donde cada discípulo entienda lo que significa cada expresión de lo que Pablo quería meter en ese barco llamado Timoteo. Avanzamos. Amén. Déjenme ver la hora, porque vamos a darle acá. Segunda a Timoteo 1:1. Depósitos de la vida en Cristo. En esa bodega, Pablo le dice a Timoteo: tiene que haber guardado en ti gracia, misericordia y paz. Aleluya. Esas son las bodegas con las que Pablo comienza diciéndole a Timoteo: esos son los depósitos de la vida que es en Cristo. Gracia, misericordia y paz. Y ahí es donde yo no me puedo detener. Ahí es donde Dios debe levantar a alguien dentro de esta iglesia para que elabore manuales y pueda desarrollar lo que significa gracia, misericordia y paz, y se distribuya, porque Pablo no nos va a dejar aquí explicar todo, porque es mucho
depósitos del fuego del don de Dios que está en ti. Aleluya. Y Pablo le dice a él, yo quiero que en tu bodega, Dios no ha equipado un barco que tenga bodegas de espíritu de cobardía. En el barco que tú eres, no tiene que haber una bodega que se llame cobardía. No, tus bodegas en esto de los depósitos del fuego del don de Dios que está en ti es una bodega de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Poder. Ay, Dios mío, esa palabra poder hay que estudiarla. No me detengo acá. Porque sí, lo que pasa es que nosotros siempre estamos acostumbrados a identificar poder allá. Y sí, el paralítico que se levantó, eso es poder, pero eso no alcanza. Aleluya. Poder, yo estuve cuando viajé a Dominicana, en ese instante viajó el profeta T.B. Joshua. Y yo tuve la oportunidad de estar en una noche, hermano. Hermano, la gente las traían en las camas médicas de la clínica. Y ese hombre tocaba aquí, y esa gente saltaba. Miren, a las 12 terminó. Y él dijo, déjeme descansar una hora y sigo atendiendo hasta las 4, hermanos. Porque él tenía algo. A él le reunían los enfermos así, y a él le gustaba orar uno por uno. Hermano, fuerte eso. Pero Pablo, siempre que Pablo habla de poder, él no lo identifica mucho allá, sino acá. Aleluya. Por eso es que Pablo dice, cuando yo fui a vosotros, oh Corintios, yo no fui con intenciones de hablar palabras bonitas, ni de mucho de esto, no, yo fui con revelación del poder de Dios. Amén. ¿Sabe lo que dijo Pablo? Pablo está diciendo, el mensaje soy yo, de la transformación que Dios cada día está haciendo en mí. Eso es poder. Algo maravilloso, un barco con bodegas lleno de poder, de amor y de engrateia, en griego, dominio propio, fuerza contra mí mismo. Aleluya. Aleluya. Para no ceder a tentaciones, para no decir usted no sabe quién soy yo, para no decir usted no sabe con quién se está metiendo, no, porque hay un poder que me ha transformado. Por eso el Pablo decía, yo vengo a predicarles a Cristo y a este crucificado, porque yo he sido crucificado por él y yo me morí y yo soy nuevo, yo soy un barco nuevo que llevo todo de Cristo. Amén. Por eso el dominio propio, bodegas. Avancemos, hermano. Segunda Timoteo 1 del 8 al 9. Depósitos del Evangelio según el poder de Dios. Aleluya. Y Pablo dice, en tu bodega, Timoteo, tiene que haber salvación, llamamiento y propósito. Salvación, llamamiento y propósito, le dice. ¿Y cuál es el propósito, hermanos? ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Darse a conocer. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Darse a conocer. En el principio, Dios se dio a conocer por medio de un hombre. Luego, ese hombre se llamó Adán. Luego, Dios se dio a conocer por medio de una familia
familia. Luego Dios se dio a conocer por medio de una nación. Israel es esa nación. Pero hoy, Dios se da a conocer por medio de la iglesia. Aleluya. Que está en todas las naciones. Por eso Pablo está diciendo: este es el depósito del Evangelio según el poder de Dios, donde se anuncia salvación, llamamiento. Hermanos míos, no se nos llamará a hacer nada que primero Cristo no haya conquistado. Amén. Se lo repito, a usted no se le llamará a hacer nada que primero Cristo no haya conquistado. Fuimos llamados de las tinieblas a la luz porque Cristo conquistó luz. Amén. Porque para esto fuisteis llamados, dijo Pedro. Porque también Cristo, cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Y por qué yo estoy llamado a no responder con maldición? Porque Cristo logró no responder con maldición. Llamado. La iglesia tiene que manejar el concepto de ser llamado. Y este llamado que Pablo dice acá no tiene que ver con evangelistas, con pastores. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el carácter de todo lo que Cristo ha hecho. Amén. En una tarea la iglesia. Agarre todas las cartas. Y donde diga llamado, usted lo marca, lo anota y dice: yo soy llamado a esto porque Cristo conquistó esto. Amén. Amén. Eso se llama barcos llenos de buenas palabras, de buen carácter. Segunda Timoteo 12. Depósitos de la fidelidad y perseverancia, tranquilidad. Dios mío. Ninguno que milita. Pablo dice: el soldado que milita, el atleta que lucha y el labrador que es paciente. Ahí nada más tenemos que detener unas 2 horas en esas 3 expresiones. Yo creo que yo les hablé de ninguno que milita. Sí les hablé. Se enreda. Les hablé de eso. Se embaraza. Que la palabra allí, ninguno que milita se enreda. La palabra allí es embarazo. Porque la mujer cuando no sabe que está embarazada, ya hemos visto, se monta un saco de cemento, se monta en una moto y sube escalera y salta y hace ejercicio. Pero cuando descubre un embarazo, entonces ahora viene lo que se llama el cuidado minucioso. Ninguno que milita, ninguno que es llamado, ninguno que está en este evangelio como soldado, no tiene que venir aquí a decir que Dios no lo cuida. Eso es lo que está diciendo Pablo. Creo que ya lo hablamos ya, de que usted aquí no es soldado porque usted se levantó un día queriendo ser soldado. El que es soldado es porque lo llaman a ser soldado y Dios es el que equipa. Así que esta bodega está llena de un soldado, de algo que se llama de militar en este evangelio. Del atleta que lucha y del labrador que es paciente. Así que lucha, ser militar y ser paciente. Esas son cosas que deben haber en la bodega de un barco llamado Piedra Viva. Aleluya. Segunda Timoteo 2:15. Depósitos de rectitud. Procura con diligencia. Ser diligente. En otra oportunidad Pablo dice: en lo que requiera diligencia, no seas perezoso. Aleluya. En lo que la palabra diligencia es poder.
Eso es lo que requiere avispa. Hay que ser diligente, dice Pablo. Ay Dios. Lo que requiere diligencia, no perezoso. Él está diciendo con esto, esa bodega tiene que ser llena. Diligencia, aprobación y el uso correcto de la palabra. Eso es. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que usa bien, como obrero que usa bien. La palabra allí usar es cuando Pablo era hacedor de tiendas, de campañas, de tiendas, carpas. La palabra usar es cuando la tijera, cortar la tela derecho para que la carpa quede bien. Es lo que él está usando, la experiencia que él tiene, que traza bien, que usa bien, que corta bien, que no anda inventando doctrinas raras, que usa bien la palabra de verdad. Las bodegas de una iglesia tienen que estar llenas de diligencia, de aprobación y de un uso correcto de la palabra de Dios. Esos son los depósitos de perseverancia, de tranquilidad, de rectitud, de procurar depósitos. Segunda Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles. Que tu barco no sea lleno de bodegas de pasiones juveniles. Más bien llénalos de esto. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Justicia, fe, amor y paz. Vean lo que Pablo está diciendo. Él está hablando de las palabras estructurales, Tú quieres ser danzarín, sea danzarín, pero no te olvides de lo que es estructural. No creas que la iglesia es solo tocar un instrumento. No, lo estructural, la fe, la paz, la justicia. La iglesia tiene que dominar lo que significa todas esas cosas. Amén. Aleluya. Eso es discipulado. Este es un hombre que se está yendo de este mundo y está tratando de llenar ese barco llamado Timoteo de las palabras esenciales de este evangelio. Aleluya. Dios mío. Segunda Timoteo 2:24. Depósitos de un siervo del Señor. ¿Cómo son esos depósitos? Mira, hijo, sé amable para con todos. Aleluya. Sé amable. Iglesia, en el barco hay una bodega que se llama amabilidad. Sé amable con todos. Acto para enseñar. Sufrido, la palabra sufrir allí es perseverante, lleno de mansedumbre, dice Pablo. Aleluya. Depósito en medio de tiempos peligrosos, segunda Timoteo 3:10. Timoteo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque vendrán una gente que son unos barcos llenos de... Bueno, usted lo va a leer en su casa. Amadores de sí mismos, aborrecedores de Dios, que no buscan lo bueno, que buscan solo lo malo, que son injuriadores, mentirosos, pleitos. Esa es la generación, que se la dejo para su casa. Pablo le dice, tú no tienes que ser lleno de eso. Tú tienes que ser lleno de mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor y mi paciencia. Amén. Aleluya. Longanimidad. ¿Sabes lo que es longanimidad? Longevo. Es una palabra combinada. Longanimidad es longevo, o sea, viejo. Y nimidad viene de ánimo. Entonces es un viejo lleno de ánimo. Pero es decir, es largura de ánimo, es lo que le está diciendo. Que pase lo que pase, que venga lo que venga,
tu vida esté llena de largura de ánimo. Amén. Aleluya. Segunda Timoteo 3:16, depósito de las escrituras en ti. Que las escrituras encuentren en nosotros la capacidad de ser enseñables, redarguidos, corregidos, instruidos. Amén. Amén. Y para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es la carga de un discipulador, es que su discípulo esté lleno de estas cosas. Amén. Segunda Timoteo 4:2, depósito de la predicación de la palabra, redarguye, reprende, exhorta. Si estamos llenos de una palabra que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige, que nos instruye, que la Escritura encuentra en nuestro corazón esa capacidad de penetrar y lograr estas cuatro cosas en nosotros, entonces nosotros también estamos preparados para decirle a la gente, redarguye, para decirle a la mujer samaritana, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene ya no es tu marido, hija, que es, redarguye, reprende. Pero luego dice exhorta. Hay uno cree que venezolano exhortar es repréndelo y regáñalo, no, dale ánimo. Eso fue lo que pasó con el hombre de primera Timoteo. Ese hombre entrega en las manos de Satanás, de primero a los Corintios, y en segunda a los Corintios Pablo dice, no, ya se arrepintió, recíbelo. Así es esto, redarguye, reprende, exhorta. Hermanos, bodegas, aleluya, ya la tenemos, estamos bien. Santo Dios, gracia, misericordia, paz, poder, amor, dominio propio, salvación, llamamiento, propósito, lucha, milita, paciente, aprobación, uso correcto de la palabra, diligente, justicia, fe, amor, paz, aleluya, tiempo peligroso, doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, enseñable, redarguido, corregido, instruido, predicación de la palabra. Hermanos, todas esas son expresiones donde cada bodega de los barcos que llevan todo de Cristo deben estar llenas, y estas son solo las de segunda a Timoteo. Se necesita gente que ame estudiar todos los días de la palabra de Dios y vaya a buscar lo que están, los depósitos que hay que colocar, lo que están en Romanos, en Corintios, en Colosenses, en Filipenses, en Tesalonicenses, en Pedro, porque esto tiene que despertar una sed de yo querer llenar de nuevo mi bodega de todo lo que es de Cristo. Eso es discipulado. Aleluya. Nada de las cosas, hermano, ninguna acción espiritual comienza en nosotros. Ninguna. Ni la gana de orar. Todo comienza en Dios. Todo comienza en Dios. Hay 3 expresiones de Efesios, porque ahora yo quiero darle un sentido eterno. Le hablamos de las cosas de la vida, sea amable, todo eso. Pero esto de ser discípulo no comienza en nosotros, comienza en Dios. Amén. Efesios 1:3 dice, bendecidos con toda bendición espiritual.
mostrar en nosotros las abundantes riquezas de su gracia. Y luego en el 2:10 dice otra cosa. Somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y uno dice, ¿cuáles serán? No, lo que pasa es que Pablo primero las habló en modo de bendición, luego las habló en modo de como Dios muestra, y luego las habló luego en modo de obras preparadas para nosotros. Pero ¿qué está diciendo Pablo? En el capítulo 1 está la clave. ¿Cuáles son esas cosas, hermano? En Efesios 1:4 dice que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? Que somos amados desde antes que Dios nos creó. Antes que te formaras en el vientre de tu madre, te conocí. Aleluya. Y te amé. Escogidos. Número 2. Efesios 1:5. Predestinados para ser conformados conforme a la imagen de su Hijo. Aleluya. Predestinados para ser conformados conforme a la imagen de su Hijo. Eso es crecer en el Señor. Pedro dijo, es como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Pero tú no te puedes quedar solo con esa antorchita alumbrando en la oscuridad porque se te va a apagar. Entonces el Evangelio se vuelve aburrido. Él dice, es como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Hasta que el día es perfecto. Aleluya. Aleluya. Bote esa antorcha. Porque esto es un crecimiento. Esto es predestinado hasta ser conformado. Hasta que el día es perfecto. Pero no te quedes en el día, porque esto es hasta que el lucero de la mañana alumbre en nuestros corazones. Aleluya. Ese crecimiento. Ay, Señor. Dios mío. Romanos 8:28, ¿cómo es que comienza? Dios mío. Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sí, amén. Pero no es como nosotros lo pensamos. Este es de lo eterno. Él es del crecimiento de Cristo. Tengo que leer, pastor, un momentito. ¿Dónde está Romanos 8:28? Aleluya. Porque yo no sé si yo les hice esa pregunta alguna vez. ¿Cuál es el bien de Romanos 8:28? ¿Cuál es el bien? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Darse a conocer por medio de la iglesia. Y luego Pablo dice, aleluya, porque a los que antes conoció, a los que escogió desde antes de la fundación del mundo, a los que antes amó, a estos también los predestinó. ¿Para qué los predestinó? ¿Cuál es el bien de Romanos 8:28? La respuesta está en Romanos 8:29. Los predestinó para ser conformados conforme a la imagen de su Hijo. Es lo mismo que está diciendo Pedro, la antorcha, el día, el lucero. ¿Cuál es el bien de Romanos 8:28? Todo, aleluya, todo lo que sirva, todo lo que funcione, todo, Dios mío, lo que sirva para que la imagen de Cristo sea conformada en mí. ¡Qué bien! ¡Ay, Dios! Aleluya.
forme en mí. Eso es el bien. Amén. Si usted le quiere poner algunas cositas de la vida, póngaselas. Ay, se me pichó el caucho, todo ayuda para bien, a lo mejor es que iba a chocar, sí. Llévese la fe hasta allá. Pero si eso sirve, todo lo que funcione para que Cristo se forme en nosotros, iglesia, eso es el bien. Amén. Ahora sí estoy entendiendo algunas cosas. Ahí sí. Una vez, hermano, estábamos de misioneros en Rubio, San Cristóbal. Ya habíamos preparado el carro para venirnos, ya cumplimos el año. Nos chocaron por detrás. Chocamos nosotros a otros. Dios mío. Vámonos al tránsito y cada quien se llevaba su carro. Y yo no me había dado cuenta de que el capó había quedado suelto y lo que agarramos carretera se viene el capó y nos revienta el parabrisas. Ahí fue donde lloré con mi esposa. Ay. Pero aquí estamos. Aleluya. Todo lo que sirve para que más de Cristo se forme en mí. Que vamos a avanzar, hermano, porque vamos bien. Nos predestinó para ser conformados conforme a la imagen de su Hijo. Eso es una meta. Que cuando yo estoy aquí y yo veo para atrás y ya no soy como era antes, pero yo veo adelante y digo, todavía me falta, porque esto es hasta que Cristo se formado. Esto es hasta la estatura de la plenitud de un varón perfecto, hecho a la imagen de la medida de la plenitud de Cristo. Esto es hasta, Pablo dice en Colosenses, hasta alcanzar todas las riquezas de aquel que en él están todas las riquezas. Esa es la meta de un discípulo. Pablo dice en esto, dice en el otro, dice, nos hizo aceptos en el amado. 1.7 de Efesios nos selló y en el 1.8 nos hizo herederos. Entonces, hermanos, escogidos, predestinados, aceptados, sellados, herederos. A eso Pablo le llamó toda bendición espiritual. A esto Pablo le llamó lo que Dios muestra en ti por medio de la gracia. A esto Pablo le llamó las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A esto Pablo le llama que con estas cosas y otras más estás bendecido con toda bendición espiritual. Amén. Aleluya. Soy aceptado. Vamos al discipulado ahora con esta palabra, aceptados. Aceptos en el amado significa Él me ama con la misma intensidad con la que ama Cristo. Eso es aceptos en el amado. En los tiempos de Cristo, no sé si ustedes han oído esto en internet, pero se los digo. En los tiempos de Cristo, los jóvenes, los hombres más que todos, en los tiempos de Cristo se nombra Nicodemo, Anás, Caifás, los Gamaliel. Hoy día, los muchachos que se van por la línea del béisbol, no sé si habrá alguno, la meta es que me firme.
para un hombre, para una persona, un muchacho de una casa normal, era que un hombre como Nicodemo, Anás, Caifás, Gamaliel, se le parara al frente y le dijera, sígueme. Eso era como que llegué a las grandes ligas. Aleluya. Eso era lo que soñaba toda familia. Porque ese sígueme era como cuando Ana dejó a Samuel. Él tenía que aprender a comer como él, a hablar como él, a caminar como él, a vestirse como él. Era todo un discipulado, era vivir, era sígueme, era dormir, era verlo, era estar aquí, era algo de 24 horas con mi maestro. Y el muchacho que no era digno de que un maestro le dijera sígueme, entonces tenía un oficio. Pedro, nadie te dijo vaya a pescar, porque usted es el pescador. Alejandro el calderero, el que fundía hierro y hacía joyas. Simón el curtidor, el que agarraba los cueros de los animales y era la tenería de aquel tiempo. Pablo, el que hacía tiempo. Aleluya. Mateo el publicano. Un traicionero llamado Mateo, que era un judío al servicio de los romanos, y que cuando iba a cobrar impuestos a sus amigos judíos, iba con 2 soldados romanos. Son $500. Con los 2 soldados allí. No tiene, dame un hijo, dame una oveja, dame trigo. Dame, lleva a tu mujer de claro. Así hablaba Mateo. ¿Verdad que parece alguien que no fuera aceptado? ¿Verdad que se parece a la realidad de nosotros hoy así, que da rabia alguna cosa? Pero un día, un maestro que no era ni Nicodemo, ni Anás, ni Caifás, se paró al frente y le dijo, sígueme. Para nosotros no califica, pero como toda acción espiritual comienza en Dios, aleluya. Aquí donde si esto tiene un sentido en nosotros del discipulado, esto es una palabra que tiene un peso de gloria. Por eso es que se levantó, porque era como decir, oye, si toda la gente aquí me odia, aquí me tienen en rabia, yo soy un traicionero de la patria, como un maestro como él me va a decir sígueme. ¿Por qué? Porque tú eres aceptado en el amado. Pedro, el hombre que está remendando las redes, que es pecador, pero a veces como que no tiene bien el tiempo y se va a pescar y no pesca nada, es pecador o no es pecador, y ahí está en la Biblia. Lucas capítulo 5, dice la Biblia, como Lucas es griego y es educado, Lucas dice que estaba lavando las redes. Pero Mateo no dice eso, Mateo dice las estaba cosiendo. Redes rotas, barcas vacías, sueños perdidos, trasnochados, ojeras grandes, desde la vida, amargado. En el oficio que me tocó, hasta que hubo un hombre llamado Jesús, con su ahí tirado todo lleno de tierra, oyó la palabra que todo joven quería escuchar. Pedro, ven en pos de mí, sigue.
Que discipulado no comienza en nosotros, comienza en Cristo. El trabajo de nosotros luego es llenar esos barcos, que esos barcos estén bien llenitos, la bodega para ir a llevar pan de Cristo. Aceptó, dijo Mateo, me aceptó Dios. Por eso es que el padre de Zebedeo y los padres dijeron sí. Hubo un maestro que le dijo sí, pero váyanse, porque era el sueño de todo padre. Aleluya. Con esto termino. Usted es discípulo. ¿Qué hay para el que está discipulando? Un solo texto de la Biblia y termino. Gálatas 6:6. Si usted es discípulo, si usted es discipulador, procure que los discípulos sean llenos de todo, las bodegas, todo. Dígale a sus discípulos, investigue eso sobre la justicia y vea que la justicia es que, ya Dios declaró lo que somos en Cristo. Amén. Pare de sufrir. Ya Él lo ha declarado lo que soy en Cristo. Pero ¿cuál es el deber de un discípulo para su discipulador? Pablo le dijo a Timoteo, le dio unas últimas instrucciones. Tráeme los libros, porque yo quiero seguir creciendo. Pablo ya iba a morir, hermano. ¿Para qué quiere seguir leyendo? Pero digo, tráeme los libros, los pergaminos, que yo quiero seguir llenando mi bodega para poder llenar a ti. Tráeme el capote, porque me va a dar frío en el invierno y yo quiero que tú me ayudes a cuidar mi salud para no morir enfermo. Y tráeme más discípulos. Tráeme a Juan Marcos, que al principio yo pensé que no era acepto y el hombre es aceptado. Tráeme mis libros para crecer más. Tráeme mi capote para que me ayudes a cuidar mi salud. Y tú, lo que has oído de mí ante muchos testigos, es que encarga a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros y que siempre haya una generación de discípulos. Y sobre todo, ¿cuál es el deber de un discípulo para su discipulador? Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. Hermano, y aquí en Venezuela todo es bueno. Si su discipulador tiene un carro, consígale 10 litros de gasolina. Eso alegra, ¿no? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo está discipulando. Hermano, toda cosa buena.